Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, queridos eh, hermanos, ¿no es cierto?, que están siguiendo miércoles tras miércoles el estudio, la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos mirando este tema sobre el Pentateuco, el estudio de los 5 primeros libros de la Biblia. Y es importante, ¿no es cierto?, entender el propósito también de estos libros que nos ayudarán también a conocer el resto de las escrituras. Decimos que es clave para poder entender la palabra del Señor. Alguien le llamó, ¿no es cierto?, como el semillero de toda la Biblia. Por eso tenemos estos 5 libros, un poco los hemos detallado en la clase anterior acerca de estos 5 primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. El destinatario, por supuesto, siempre es el pueblo de Israel, pero entendemos que la palabra fue escrita también para todos, ¿no? Y para nosotros, como dice la Escritura, se escribieron para nosotros, para enseñarnos, para amonestarnos aquellas verdades que sobresalen de estas escrituras, ¿no? Y decíamos que, bueno, uno de esos tiene que ver con el propósito, ¿no?, de estos libros. Y tenemos que comenzar nosotros con el primero de los libros, que es el libro de Génesis, cuyo nombre tiene que ver con el sentido y el significado. Y Génesis es origen, comienzo y principio, ¿no? Y porque justamente allí expone este libro, por un lado, no solamente nos expone el origen y el comienzo, sino también quién es el creador, quién es el origen de todo. Tiene una introducción maravillosa, ¿no? Porque empieza diciendo, en el principio Dios. En el principio Dios, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero allí está, en el principio Dios. Dios es el origen, Dios es la fuente de todas las cosas. Cuando uno observa el libro de Génesis, va a encontrar, ¿no es cierto?, que quizás no está relatado, que no está como nosotros quisiéramos, y que nos explicara y nos diera detalles acerca, bueno, el origen, los días, las edades, ¿no es cierto?, la parte histórica, los relatos, porque quizás la intención de Dios a través de los escritores, ¿no?, como en este caso Moisés, pero por revelación divina, ¿no?, porque obviamente Moisés no estaba allí en el origen y el comienzo, pero sí fue revelado por Dios para que él pudiera escribir estos orígenes y estos comienzos. Pero la forma de escritura de Génesis no obedece a lo que nosotros eh, quisiéramos o para entenderlo, porque la intención no es hacer un libro de física, de química o de cualquier otra ciencia que nos explique un poco lo que muchas veces la Biblia lo da por hecho, por sentado, nos da muchas razones, aún en lo biográfico o histórico hay 2 relatos, porque la intención, ¿no es cierto?, de Dios o el escritor no era responder, ¿no es cierto?, no era la intención escribir sobre esto para explicarnos todo. Yo creo que ahí está el sentido para el pueblo de Israel acerca del nombre, ¿no? Es el Génesis, en el comienzo, en el principio, fue Dios. Como dijimos anteriormente, creo que la intención de Dios era que el pueblo de Israel
pudiera conocer sus comienzos, sus orígenes, que su vida, que su destino, su propósito está en Dios, que Dios fue el que los hizo, Dios es el que los dio a luz, el que los creó, Dios es el que los proyectó con un propósito como pueblo, como nación. Pero para eso se remonta al comienzo, decirle, el Señor es el origen de todas las cosas, ¿no? Por eso que hay todo este relato acerca de la creación, de la intención de Dios, del ser humano, de ¿no es cierto?, todo lo que luego vemos el origen de la maldad, del pecado, la desobediencia, ¿no? Y de todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Y bueno, es muy importante. Dijimos que el autor de este libro es Moisés, ¿no es cierto?, para quizás por revelación en cuanto a los comienzos, ¿no es cierto?, de esta parte. Y el propósito, como dijimos, ¿no es cierto?, es uno de los libros que sirve como semillero del resto de toda la escritura, ¿no? Donde podemos entender, siempre le decimos, ¿no es cierto?, hablando de la Biblia, hablando de la palabra, que hay dos cosas importantes en la escritura, en todos ellos, es decir, desde Génesis hasta el Apocalipsis, sabemos que la Biblia tiene un tema central. El tema central de la Biblia es la salvación o la redención del hombre. Y la persona o figura central de toda la escritura es la persona de Jesús. Esa es la intención de Dios hablando globalmente, hablando en cuanto a la palabra del Señor. Si bien cada libro tiene su porqué, tiene su razón, tiene su intención al escribirlo, tiene un tema en particular, como en este caso, resaltar el origen de todas las cosas, ¿no?, especialmente para el pueblo de Israel, pero ya también en este libro, que es de origen, de comienzo, nos empieza ya a hablar acerca del propósito y del plan de Dios de la salvación del hombre. En Génesis 3:15, ahí tenemos lo que se dio o se da a conocer como la promesa madre de la redención. Cuando Adán peca, cuando Adán cae con Eva, y bueno, allí está las consecuencias, la desobediencia trajo sus consecuencias, ¿no? Pero cuando llega el momento de hablarle a la serpiente que la maldijo y le dijo, bueno, que se iba a arrastrar, que iba a comer polvo, ¿no? Pero ahí le dice en Génesis 3:15 que de la descendencia de la mujer iba a venir alguien que le iba, ¿no es cierto?, a herir o aplastar la cabeza. Dice, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Y esa ya, ¿no es cierto?, ahí en Génesis 3:15, la promesa inicial, como se le dice, la promesa madre, donde ya Dios estaba prometiendo que a través de la descendencia de la mujer, Dios iba a enviar el Salvador, a quien iba, ¿no es cierto?, a destruir o dañar, ¿no es cierto?, en la cabeza de la serpiente. Sabemos que una herida en la cabeza de una serpiente es mortal, ¿no? Es decir, que el Señor iba a venir a vencer y a destruir. Y eso lo hizo Jesús cuando vino y cuando fue a la cruz del Calvario. No solamente a destruir a la serpiente, pero destruir su obra, su maldad, es decir, cómo hizo caer al hombre, inducirlo a la desobediencia, a la rebeldía. Es decir, que en la cruz del Calvario el Señor venció todo aquello que el hombre perdió en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que
perdió la comunión con Dios, ya tenía temor de sentir su presencia, de oír su voz, ya no le era posible por su condición estar cerca del Señor. No podía resistirlo. Tanta santidad, tanta gloria. El hombre en ese estado caído no podía soportar. Por eso que cuando él oyó la voz del Señor en el huerto, él lo que hizo fue esconderse. Se escondió de la presencia de Dios. Él fue creado para tener esa comunión, pero se escondió. No había nada mejor y más hermoso que poder oír la voz de Dios. Sin embargo, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí están las consecuencias, ¿no? Es decir, el hombre cayó de esa gracia, cayó de la inocencia, cayó de esa perfección, de ese estado de perfección, de inocencia, de pureza, se halló desnudo, tuvo vergüenza, temor, se escondió, se cubrió, es decir, hubo una serie de consecuencias terribles. Bueno, todo eso perdió su autoridad, Dios le había revestido, le había dado para señorear, para gobernar, y la perdió. Estaba en ese lugar de privilegio y Dios lo tuvo que sacar de allí. Lo sacó del huerto porque como decimos siempre, quizás eso sería un tormento para él. Permanecer en ese lugar sin estar preparado, sin estar redimido, sin estar cambiado, transformado, el hombre ya no podía disfrutar de esa comunión. Lo mismo pasa cuando hoy pensamos en el aspecto de decir, de ir al cielo, de ir a la eternidad, de ir con el Señor. No, no todas las personas no pueden, ¿no es cierto?, por el hecho de que, como dijo alguien, ¿no? Si una persona va en esa condición de condición de pecador, ¿eh? No podría resistir la gloria del cielo. Hay un salmo que nos dice, ¿no es cierto?, Señor, ¿quién entrará a tu monte santo? ¿Quién estará delante de Dios? Como, ¿quién puede estar? Y bueno, ahí señala algunas de las cosas, dice, el limpio de manos, el puro de corazón, que no ha elevado su alma al engaño y demás. Pero es decir, se hace la pregunta, Señor, ¿quién entrará? Y quizás hacía alusión aquí a lo terrenal, ¿no? A entrar en el tabernáculo, en el lugar santo, santísimo. Pero, ¿y qué de hablar de entrar a la gloria eterna con el Señor? El hombre no está preparado para eso. Bueno, justamente este libro nos va introduciendo en esa línea a través de toda la historia bíblica. El tema siempre va a ser la salvación. Y la figura central, si bien hay muchos personajes, como aquí lo tenemos en Génesis, tenemos personajes muy particulares, ¿no? Como en este caso, bueno, tenemos a Adán y Eva, tenemos a Caín, a Abel, a Noé. Luego ya introduce la vida de Abraham, personaje muy, muy especial, porque es la base, el fundamento, ¿no? El cual Dios escogió para formar una familia, luego formar un pueblo, una nación, de la cual iba a venir el Salvador. Pero ahí tenemos las figuras de José, la figura de Jacob, todos estos personajes, ¿no? Que fueron los que Dios, a través de la historia, Dios fue usando esa línea mesiánica. Es decir, hay muchos personajes muy importantes, muy en todo, ¿no es cierto? Algunos se habla muy poquito, como Enoch. Mire, no se dice nada de Enoch, casi. Pero lo que se dice es maravilloso y suficiente, ¿no? Vivió 300 y algo de años y luego dice, caminó con Dios y se fue con Dios. Dios lo arrebató, se lo llevó. Es todo lo que dice. Y creo que es más que suficiente, ¿no? Que el Señor nos ayude a caminar con Dios y para poder irnos con el Señor. Es decir, se habla muy poco de ese personaje. Quizás hay otros como José o como Jacob o Abraham, que se habla mucho, se toman muchos capítulos para hablar, porque son los personajes principales en los cuales Dios lleva a cabo. Los otros también son importantes, que tienen que ver,
pero son como personajes secundarios que acompañan a la historia, al momento, pero que la figura central que tiene que ver con el propósito de Dios son aquellos a los que más se le habla, ¿no? Y que llevan esa línea mesiánica o redentora. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que toda la Biblia entonces tiene un tema. Ese tema es la salvación y la redención. Que hay personajes, hay muchísimos personajes importantes, sobresalientes en las escrituras, que son tan importantes hablar de ellos: David, Moisés, Josué, bueno, cantidades. Pero saber que el personaje que a través de la cual la Biblia nos quiere hablar es a través de Jesús. El propio Jesús pudo decir: de mí escribió él, hablando de Moisés, ¿no? Dice: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y bueno, así vemos, ¿no es cierto?, estas características, ¿no es cierto?, que nos van introduciendo, ¿no es cierto?, en todos estos temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver luego con todos los libros de la palabra del Señor, ¿no? Y cada personaje, cada historia nos hace ver el trato de Dios con cada uno de estas vidas. Pero hablando del pueblo de Israel, porque esta era la intención, ¿no? Si bien el deseo de Dios es traer un Salvador a la humanidad, Dios tenía que elegir, eligió a un hombre, eligió una familia, eligió un pueblo. Y el pueblo no debía, ¿no?, como le habló allí en Génesis 12, que en él, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra, que él iba a ser bendecido y de bendición. Y Israel no tenía que olvidarse, como dice ahí en Isaías, ¿no? Yo soy, ¿no es cierto?, Jehová, yo soy tu creador, yo soy el que te formó, ¿eh? Te puse nombre, mío eres tú. Él tenía que entender que Israel era creación divina y que tenía un motivo, un propósito, un objetivo, y que era ser de bendición a todas las naciones de la tierra, pero sobre todo traernos a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Creo que ese es a grandes rasgos que podemos mirar, ¿no es cierto?, el libro de Génesis. Bueno, es una cosa tan tremenda, ¿no? Porque este pueblo, como quizás hoy la iglesia, como quizás cada uno de nosotros, estamos y somos llamados para colaborar con Dios, para la bendición a todas las naciones y las familias de la tierra, para que conozcan al único Dios verdadero, para que sean salvos, para que sean, como dice ahí, ¿no es cierto?, Dios quería y quiere formar un pueblo celoso de buenas obras. Israel no debe perder, ¿no es cierto?, eh, esa identidad de ser un pueblo, vamos a decirle, misionero, un pueblo que pueda dar testimonio, como dice este pueblo: he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ese es el deseo de Dios. Ahora vemos justamente a través de toda la historia cuántas veces falló Israel en cumplir, en olvidarse, y en vez de ser diferente, como lo vamos a ver en los otros libros, ¿no es cierto?, el Éxodo, Levíticos, Números y demás, que se mezclaba con las otras naciones. Fíjese que lo primero que Dios le pide a Abraham, que lo saca, y lo saca de una nación pagana, de Ur de los Caldeos, ¿no?, que hacían cosas fuera de la voluntad, el propósito de Dios. Sin embargo, Dios lo llamó, lo escogió de ese lugar. Y lo que Dios establece para él, luego sería para todo el pueblo y aún para cada uno que podemos decir que somos pueblo o hijos de Dios. ¿Y qué es eso? Y lo primero dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y ven al lugar que yo te mostraré. Ahí tenemos esos tres
cosas que vemos en la vida de Abraham. Tenía que dejar su familia, tenía que dejar su parentela, ¿no es cierto?, su tierra, deja tu tierra, tu parentela. Y dejar la tierra era dejar sus costumbres, su idiosincrasia, dejar aquello, dejarlo atrás, dejarlo de lado para comenzar algo nuevo, diferente, como le dice, a lo que yo te mostraré. Algo nuevo, algo diferente, que Dios sabía que lo iba a estar guiando. Bueno, de eso no podía perderse de vista Abraham y tampoco Israel. Pero muchas veces fallaron porque se mezclaban. En vez de ser diferentes, eran iguales o peor que ellos. Y por eso veníamos muchas disciplinas y mucho trato de Dios con ellos, que es interesante poder verlo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar hoy, confiando que el Señor nos ayude, teniendo que también somos creación de Dios. Tenemos un destino, tenemos un propósito, y Dios quiere que seamos diferentes al resto del mundo para poder dar a conocer a este Dios que hemos conocido. Bien, que Dios les bendiga, muchas bendiciones.